Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Daremos lectura al versículo 18. Este versículo solamente, puestos en pie, leemos en el nombre de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos hables en esta mañana, que quites todo impedimento en nuestros corazones, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu. Señor, habla a la necesidad, habla en este tiempo en la forma especial, porque sabemos de tu gran amor. Y por eso rogamos que lo derrames sobre nuestras vidas, que este tiempo sea un tiempo muy, muy especial contigo. Ministranos, líbranos del mal, toda opresión sea quitada y tu poder se manifiesta. En nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Siguiendo con el tema de este mes acerca de la unidad en el amor, hoy quiero titular el mensaje Perfeccionados en el amor, o cómo ser perfeccionados en nuestro amor. Hay momentos en que necesitamos una palabra clara, una palabra directa, que no dé lugar a ambigüedades, como ocurre en el campo militar, donde las órdenes deben ser dadas de manera breve y directa, y aparecen palabras como firmes, como vista al frente, march, o como apunten y fuego, o disparen, o al ataque. Son palabras muy cortas, pero con un significado directo. Así lo entendió el centurión romano. Se llamaba centurión porque estaba a su cargo 100 soldados. Y tenía a su empleado enfermo, y fue a Jesús. Y le dijo a Jesús: Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Y ha venido a él a pedirle a Jesús que lo sane. Y Jesús dijo: bueno, sí, voy a ir a tu casa y lo sanaré. Él dice: no hace falta, no soy digno de que entre bajo mi techo, mas di la palabra. Porque yo soy un hombre también bajo autoridad, y digo a este: ve y va, o que venga y viene, hace esto y lo hace. No hace falta que vayas a mi casa, di la palabra. Él estaba acostumbrado a las órdenes breves, y él sabía que si Jesús decía que su empleado se sane, al decir sé sanado, quedaría sano en ese momento. Jesús se sorprendió de la fe de este soldado y dijo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y dirigiéndose al centurión le dijo: ve, como has dicho, así se ha hecho. Y ese empleado, aquel siervo, fue sano en aquel mismo instante por una palabra. Y quisiera que todos pudiéramos tener esta fe simple, clara,
diáfana y que pueda resumirse en una o tres palabras. Recibe la sanidad. Que seas sano. Te declaro libre, libertado de tus ataduras. Que pueda declarar hoy, estás perdonado. Y en este momento toda tu vida sea santificada por el poder de la sangre de Jesús y del Espíritu Santo. Palabras directas, palabras claras, palabras de fe. De tal manera que uno no necesita mucha explicación, simplemente cree en esa palabra y lo que ha recibido se cumple porque la creyó, como aquel centurión romano creyó, sea como dices, y se cumplió la palabra. Sin embargo, a medida que la comunicación entre las personas fue creciendo, hizo falta de más palabras para expresar ideas, para expresar sentimientos. Así surgió la poesía, los símbolos, el arte, la literatura, la ciencia, la investigación, la reflexión, el análisis. Y cuando esa comunicación se abrió a otras culturas y a otras lenguas, a otros idiomas, se multiplicaron los códigos y las formas para expresar ese pensamiento. Y en este momento donde parece que estamos más comunicados entre nosotros, a veces sentimos que estamos más incomunicados. A veces estamos más pendientes del mensaje que recibimos en el celular. Estamos hablando con una persona, de pronto suena y miramos el celular y le decimos a la persona, ajá, sí, y estamos, y el otro nos sigue hablando y nosotros no estamos escuchando, estamos leyendo lo que dice el celular. Es decir, lo que es una herramienta de comunicación llega a ser de incomunicación. Parece que oímos, pero estamos en otra cosa. Y a veces cuando no miramos el celular, nuestra mente está en otra dimensión. Tenemos la radio encendida, pero no escuchamos lo que dice la radio, ni la música, ni la propaganda. Prendemos el televisor y lo tenemos como fondo. No escuchamos, salvo algunas frases que nos llaman la atención, pero nuestra mente no está allí. Además, si estamos en contacto con otra cultura e idioma, a veces podemos entender lo contrario de lo que otros quieren que entendamos, o también nosotros entendemos lo contrario de lo que el otro está diciéndonos. Por ejemplo, un amigo mío me contó cuando fue a colaborar al Brasil con una iglesia en la evangelización. Y después de la actividad le sirvieron la comida, la cena, y le preguntaron qué le pareció la comida. Y él dijo, exquisita. Y entonces el anfitrión lo miró y dijo, ¿cómo exquisita? ¿No le gustó? Sí, me gustó la comida, está exquisita. Resulta que la palabra exquisita en portugués significa algo raro, algo asqueroso, algo... En castellano, una cosa, en portugués, completamente diferente. Así que si usted le dice exquisito o exquisita la comida, ya sabe que está ofendiendo al cocinero. En inglés ocurre lo mismo. Y en inglés se llaman estas palabras
false friends, que significa falsos amigos, y que son parecidas al idioma español o al castellano, pero significan otra cosa. Por ejemplo, a veces leemos la palabra actually, y nosotros podemos traducir actualmente, pero significa en realidad, no actualmente. O la palabra arena. Cuando uno llega a Miami va a encontrar un gran estadio y aparece el nombre Arena, o se produce harina, y nosotros decimos, qué cosa, qué estadio para la arena que hicieron. Arena que significa en inglés estadio. Cada vez que aparece, hay un estadio, aparece la palabra arena. Y nosotros relacionamos la arena con la arena, no con un estadio. Pero la misma palabra se escribe igual. O la palabra que se escribe casi igual en castellano, aspersión, que nosotros podemos decir que es una aspersión, pero es una calumnia. Nada que ver con el significado. O la palabra beef, que nosotros vemos y pensamos que es un bife, porque vemos allá beef, que significa carne vacuna, pero el bife, como lo entendemos, se dice steak. Y nosotros vamos a un restaurante y le decimos, I want one beef. Y todavía si le agregamos de fish, de pescado, chicken o de pollo, nos van a quedar mirando porque es carne vacuna. Aparte de esto, en inglés aparece lo que se llama phrasal verbs, que son separadas las palabras, significan algo distinto, juntas cambia significado. Por ejemplo, la palabra look at the view, mira el paisaje. Look es mirar. Y after significa después o detrás. Y cuando se unen las palabras significa cuidar de. Look after significa yo cuido de. I look after my children. Yo cuido a mi hijo, a mi pequeño. Lo cuido. Pero separadas las palabras significa algo diferente. Pero también ocurre confusión cuando nosotros leemos la Biblia y pasajes como este, como el que leí ahora, y que no entendemos, al no entender el contexto, podemos tener una interpretación equivocada de lo que Juan quiso decir. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, para entender bien, tenemos que desambiguar la palabra temor. Ese aquí, para nosotros puede tener un sentido ambiguo. Ambiguo quiere decir incierto, dudoso, confuso. Y no sabemos, desambiguar es darle precisión a la palabra. Porque si interpretamos el texto tal cual está, podemos llegar a una conclusión equivocada de este pasaje que puede traer confusión a nuestras vidas. Por ejemplo, si se produce otra inundación muy grande en La Plata o en Berisso y la gente tiene que subir a los techos, arrastra los vehículos, los da vuelta y vemos flotar en el agua las casas y dando contra los puentes en las aguas turbulentas, y vemos gente pidiendo auxilio, siendo llevada por la corriente, y vemos cadáveres de niños flotando. Un cuadro terrible. Y empezamos a
tener miedo, pero empezamos a decir, en el amor no hay temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo no tengo ningún temor. Y se nos viene la maroma. Pero repetimos este texto porque dice, yo para ser perfeccionado no tengo que tener miedo a lo que está pasando. ¿No parece ridículo pensar así? Además, la Biblia nos enseña a temer a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces aquí hay una contradicción, quiere decir que la persona que teme a Dios no ha sido perfeccionada en el amor. Porque acá dice, el texto es muy claro, porque el temor lleva en sí castigo, de modo el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Más aún, el autor de los Hebreos dice que Jesucristo fue oído por su temor reverente. Si Jesús tuvo un temor reverente y Dios el Padre lo escuchó por su temor, ¿podemos decir que no fue perfeccionado Jesús en el amor? Dios, que es amor encarnado en Jesucristo, diríamos que estamos insultando el amor de Jesús diciendo que Él no fue perfeccionado porque tenía temor. Jesús tuvo temor, con gran clamor y lágrimas, Él intercedía. Además, cuando el apóstol Pablo se enteró que las iglesias de Galacia se dejaron convencer que para ser salvos tenían que cumplir los ritos judíos como de la circuncisión, y comenzaron a circuncidar a sus hijos y ellos mismos, a cumplir las leyes judías, a guardar los días de fiesta de los judíos, a tener las costumbres judías, porque le enseñaron que si uno no se hacía judío no podía entrar en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice, guardáis los días, los meses, los años. Me temo, tengo fobos, temor de que he trabajado en vano con ustedes. Pablo tenía temor de que su trabajo en la iglesia fue inútil. Y él reconoce que tenía temor. ¿Acaso Juan le va a tocar en el hombro y decirle, vamos Paulito, tienes que ser perfeccionado en el amor? Si tuvieses amor no tendrías ningún temor. No te preocuparías cómo va la iglesia y si alguno fue engañado o no fue engañado. Deja esas cosas, no te preocupes, no tengas miedo. ¿No parece raro todo esto? Porque aquí no hemos captado el verdadero significado de lo que Juan está queriendo decir. Para referirse al temor, el apóstol Juan emplea la palabra phobos, luego pasa la palabra fobia en nuestro idioma, y significa aversión, espanto, terror, temor reverente. Esta palabra Jesús, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín y se levantó del féretro, del cajón, dice Lucas, y todos tuvieron fobos, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Cuando el padre de Juan el Bautista, después de 9 meses que quedó completamente mudo por no creer en la palabra del ángel, cuando se soltó su lengua y empezó a hablar, se sorprendieron de que después de tanto tiempo el papá de Juan el Bautista hablara. Dice Lucas, y se llenaron de fobos, de temor, todos los vecinos.
Cuando Jesús sanó al paralítico, aquel que bajaron sus amigos del techo en sogas hasta donde estaba Jesús, y Jesús lo sana completamente y le dice: vete, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de fobos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La palabra fobos, temor y sus derivados aparecen 158 veces en el Nuevo Testamento. Pero la mayoría de estas veces es para tranquilizar. Jesús le dice: no tengan miedo, no tengan fobos. Tranquilícense, yo soy. Pensaban que era un fantasma. Y siempre está hablando de que tengan paz, que tengan tranquilidad, que no tengan miedo, no tengan fobos. Por eso necesitamos, para ser perfeccionados en el amor, no solamente tenemos que sacar la ambigüedad o esa confusión a la palabra, también tenemos que ubicarnos en el contexto en que fue escrito. ¿Cuál es el tema principal de Juan en este capítulo? El tema principal es el amor entre los hermanos en la fe. Y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto lo dijo después de mencionar que en el amor no hay temor. El apóstol Juan no se está refiriendo al temor a Dios, ni del temor reverente frente a un milagro, ni del temor a las autoridades, porque Pablo dice: teme a las autoridades. Ni del temor a la inclemencia del tiempo o a los aspectos que no se pueden manejar, sino trata exclusivamente del amor al prójimo. El temor en el amor al prójimo. En ese amor que nos debemos unos a otros, no debe existir ese temor. El temor a ser defraudado, el temor a ser engañado, el temor a ser herido. Porque si hay ese temor, evidentemente estamos pensando más en nosotros mismos que en el otro. Porque el amor es precisamente, el verdadero amor es aquel que se da sin esperar recibir nada a cambio. Por eso está diciendo: no hay temor, porque hay una entrega, hay un darse al otro. Y aquí encuadra bien la palabra fobia, que viene de phobos. Una fobia es un miedo intenso, desproporcionado en relación a la situación que lo desencadenó y que puede provocar conductas evasivas. Si estos cambios en la conducta alteran la actividad y el desempeño de una persona, por ejemplo, provoca la pérdida del trabajo, del estudio, provoca problemas en la pareja, en el matrimonio, en la familia o en otros ámbitos, entonces podemos decir que nos encontramos frente a un aspecto fóbico, una situación que está dominada por el miedo. Y cuando estuve investigando esta palabra, encontré que hay
más de 800 fobias. Una clasificación. Me cansé de leer fobias. Fobia. ¿Y cómo afectan a las personas? Eso producen alteraciones en su salud, en el sueño, producen nerviosismo, parece que le falta aire, tensiones. El miedo produce esto. Y fíjense algunos miedos. Por ejemplo, ¿alguna vez tuvieron miedo a volverse locos? Me voy a volver loca, me voy a volver loco. Se llama agateofobia. Agarofobia es el más común, miedo a las multitudes o lugares abiertos públicos. Viene del ágora. Ágora era el lugar donde daban los discursos. Algunos tienen miedo de ir a una reunión o donde hay mucha gente, se sienten mal. A veces invitamos a alguien a un culto y no tiene pánico de venir a un lugar así. Y si no puede a veces controlarse. El miedo a emitir opiniones, tienen miedo de opinar. A veces ocurre eso en los grupos. Y esto, el miedo de dar opiniones sobre algo, se llama, medio raro, alodoxafobia. Miedo a estar siendo observado por un pato. Yo me quedé mirando. ¿Quién va a tener miedo de ser observado por un pato? Sí, se lee anatidofobia. Miedo al hombre, androfobia, pero aquí andro, y hay otra palabra que es antropofobia, que es diferente. Antropos es hombre, como ser humano, miedo al ser humano, al hombre, pero el androfobia es el miedo al andro, al sexo masculino. Es decir, muchos dicen es el miedo a los homosexuales, lo usaron para ese sentido. Y miedo a la mantequilla de maní, araquibutirofobia. Bueno, eso para que le des trabalengua, ¿no? Miedo al fracaso, atiquifobia. Miedo a los microbios, bacilofobia. Miedo a las agujas, ¿y quién no tiene miedo? Velonofobia. Miedo a los libros, bibliofobia. Así que miedo a tener mal olor, se están oliendo todo. Bromidrosifobia. El miedo al cáncer, cancerofobia, o miedo a padecer enfermedad del corazón, ya sabemos, cardiofobia. Miedo a los cristianos, cristianofobia. Miedo a tomar decisiones, decidofobia. Ese es más sencillo. Miedo a la iglesia. Encontré miedo a la iglesia, eclesiofobia. Miedo al hogar, ecofobia o oicofobia. Miedo al trabajo. Algunos va a decir, es que yo estoy enfermo de... ¿No? Ergofobia. Miedo al colegio. Escolionofobia. El miedo a enamorarse. Filofobia.
Miedo al matrimonio, gametofobia. Miedo a la vejez, a quedar viejito, gerascofobia. Y hay esto yo no sé, miedo al número 666. Mire, tiene, qué sé yo, como 50 palabras. Hexacosioi, hexequecontac, hexafobia. Ahora, si usted no lo repite, le va a agarrar el hombre de la bolsa al 666. Miedo a los sacerdotes, hierofobia. Y a los pastores, pastorfobia. ¿Sí? Bueno, miedo a los doctores, latrofobia. Miedo a cocinar. Hoy algunos decían, tengo miedo a cocinar. Megeirocofobia. Miedo a la música, musicofobia. Miedo de separarse del teléfono móvil, nomofobia. Miedo a la suegra, penterafobia. Y saben que miedo a los extranjeros, xenofobia, que es más conocido. El xeno significa extranjero, el rechazo. Fíjense que la fobia aquí es como a veces no solamente el miedo, sino la repugnancia. No quiero tocar, no quiero acercarme, lo rechazo. Entonces, en este contexto, cuando dice Juan, el que tiene esta fobia hacia su hermano, no ha sido perfeccionado en el amor. No es que solamente el temor, sino ese rechazo. No lo puedo ver, no lo puedo tratar, no puedo tener relaciones, me siento mal con esta persona. No ha sido perfeccionado. Entonces, en ese contexto tenemos que utilizar este pasaje. Puede ser que no sintamos propiamente temor o fobia por otras personas, pero sí cierta incomodidad por estar frente a un desconocido, con gente que no hemos tratado. Y entonces nos preguntamos, como me ha pasado más de una vez, ¿qué hago yo aquí? ¿No les ha pasado que está en un lugar, no conocen a nadie? Y en los últimos años, como he viajado tanto en distintos países, siempre estaba rodeado de gente que no conocía. Y la parte más difícil para mí fueron los grandes banquetes en distintos hoteles. Todos los años en Washington hacíamos un banquete de honor en el Hotel Hilton o el Sheraton. Y había unas mesas enormes, blancas, con un mantel blanco, con flores, sí. Era una mesa de lujo, muchas mesas, como 50, a veces 60 mesas en un salón, y un escenario donde se tenía una predicación o números especiales, y mientras cenábamos. Y de pronto nos ubicaban, y como era secretario general para América Latina, siempre ellos querían que yo me siente con personas que no conocía de otros continentes. Y para mí era un sufrimiento. Tengo que hablar en inglés con ellos, tengo que comunicarme con ellos. Y sentarme en esa mesa para mí era una tortura. Y se acerca uno, me mira, me hace preguntas, y alguno tiene un acento inglés que no le entendía ni jota lo que decía. Y yo sufría. Digo, ¿dónde me va a tocar esta vez? Pero este pasaje realmente ha significado mucho para mí. Porque el que ha sido perfeccionado en el amor, yo pensaba, las últimas veces cuando iba a esas mesas a cenar con personas desconocidas, en mi corazón estaba la oración: Señor, ¿cómo puedo bendecir
a los que se sentarán conmigo. Dame una palabra que pueda ser de bendición para ellos. Ya no pensaba en mí, ni en mi incomodidad, sino en bendecir al otro. Y cambiaba el ambiente. Y a veces, aunque no entendía, le sonreía nomás y le decía así. Ya está. Y le quedaba contento. Yo que digo, no sé lo que dijo, pero bueno. Pero porque uno piensa en bendecir al otro. Y a veces simplemente escuchar al otro y escuchar. Y después que el otro habló, dice, qué buena conversación hemos tenido. Qué lindo fue escucharlo. Y yo no dije ni Pero el hecho de compartir, de darse al otro, cambia completamente nuestro día, nuestras relaciones, nuestros contactos. ¿A quién puedo bendecir hoy? ¿Quién necesita de una palabra de aliento? ¿Quién necesita de una sonrisa más que de las palabras? Cuando uno ama de esta manera, el temor se va. Y yo me di cuenta que el temor había desaparecido. Quisiera que en esta mañana poder quitar toda ambigüedad, toda falta de claridad en cuanto a esto, y la palabra hoy sea como el Señor dijo, conforme a lo que has dicho, se ha hecho. Quiero que el Señor en esta mañana pueda dar esa palabra simple, llana, que llena tu corazón. Recibe ahora la bendición. Nada más que eso, recibe la bendición y puede decir, la recibo, Señor. No hay ambigüedad ahí, ¿no? Recibe la sanidad y Dios sana, no hay ambigüedad, palabras claras. Manifiesta tu amor, Señor, así lo hago en tu nombre. Así que por la fe también recibe a Jesucristo. Simplemente 3 palabras, pero pueden hacer un gran milagro. Un milagro de transformación en tu vida. Si todavía no lo has hecho, hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo te recibo. Entra en mi vida, cambia las cosas. Yo no lo puedo hacer, pero sé que todo lo puedes. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre nos enseñas cosas nuevas. Gracias porque nos edificas. Y, Señor, concédenos ser perfeccionados en el amor. Quita todo temor de nuestros corazones. Señor, hoy queremos bendecir, al salir de este lugar, bendecir nuestra casa, bendecir a los que se encuentran con nosotros, nosotros con ellos. Danos la palabra apropiada, aunque sea breve, sea palabra de bendición. Gracias, Señor, porque nos has edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.